el libro de Esdras, en el capítulo 7, la palabra del Señor. Si usted la encontró, vaya levantando su dedito para yo estar seguro que ya la encontró. Bien. Esdras capítulo 7, y habiéndolo encontrado le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice su palabra: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraiot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente en la ley de Moisés, que Jehová, Dios de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al 1 del mes 5º llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. El Señor bendiga esta lectura de su palabra. Quiero invitar que me acompañe, por favor, a hacer una oración ante el Señor para que Él nos dé de su gracia y podamos compartir algunos minutos la reflexión de lo que es su palabra. Incline su rostro, por favor. Padre, le damos gracias en esta hora, porque nos permite, Señor, ser iglesia, porque nos permite compartir, Señor, de esta su palabra. La hemos leído, Señor, pero viene el momento importante para nosotros, el momento en que usted, Señor, nos va a dar claridad para sacar de esta palabra que usted nos ha dado un provecho que sea rico, Señor, un provecho que sea ministrable, un provecho que sea, Señor, para beneficio de nuestra vida en todo sentido, Dios. Que usted nos hable lo que usted quiera conseguir de nosotros, lo que usted quiera hacer de nosotros. Señor, denos una palabra que venga de usted, una palabra que sea, Señor, inspiración suya. Señor, sabemos que la Escritura es inspiración, es inspirada por usted, por su Espíritu Santo. Por eso le pedimos que nos dé claridad, especialmente a mí, Señor, porque yo tengo limitantes. Señor, soy humano y mi humanidad me limita, Señor, a veces para poder expresar y exponer lo que usted quiere que se sepa. Pero, Señor, si usted me utiliza, va a ser una tarde de bendición, una palabra de provecho. Señor, úseme para alabanza y gloria a su nombre, y también abra la mente y los corazones de mis hermanos y hermanas presentes en esta plataforma. Le pedimos, Señor, su bendición y su compañía por los méritos de Cristo, Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, que el Señor le bendiga. Vamos a compartir algunos minutos de esta palabra, hermanos. Yo sé que hay cosas que usted sabe, que usted conoce, especialmente, ¿no es cierto?, el poder que tiene la palabra del Señor. Dios dice que su palabra nunca volverá a Él vacía. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que Dios ha hablado, todo lo que Dios ha inspirado en las Sagradas Escrituras, todo lo que Dios, ¿no es cierto?, ha provisto para que el hombre sepa, conozca de Dios, Dios lo hace, ¿no es cierto?, algo entendible y algo que llegue al corazón de los hombres. No habría forma de que el hombre conociera a este Dios grande si no fuera a través de las Escrituras, a través de la palabra de Dios, a través de lo escrito. Dios se revela a la humanidad y lo hace en un inicio, ¿no es cierto?, de forma vivencial, de forma testimonial. Dios se presenta, ¿no es cierto?, en la vida de los seres humanos de una forma poderosa,
lo hace, ¿no es cierto?, con el pueblo de Israel para mostrar, ¿no es cierto?, su gloria, para mostrar su poder, también para mostrar su santidad y muchos otros atributos que Dios tiene. Pero Dios siempre ha mostrado a los seres humanos lo que Él quiere que el hombre conozca. Dios siempre ha querido que el hombre conozca de Él, que sepa que Él es un Dios, ¿no es cierto?, que es misericordioso, que es santo y que es justo también. Y digo estas palabras, hermano, porque a veces pareciera ser de que las cosas que suceden, ¿no es cierto?, están fuera de la mano de Dios, fuera de la voluntad de Dios. No, cada cosa que sucede en la vida de los seres humanos es algo que está, ¿no es cierto?, en la voluntad de Dios, ya sea la voluntad permisiva de Dios o la voluntad, ¿no es cierto?, de autoridad que Dios tiene para que las cosas ocurran. Es decir, Dios tiene todo poder y autoridad y soberanía para hacer lo que Él quiere. Y nosotros los hombres no estamos ajenos a esa voluntad, porque siempre Dios en su palabra se ha encargado de antes, ¿no es cierto?, de hacer y producir, ¿no es cierto?, que el hombre reciba su justa paga o juicio a causa de lo bueno o lo malo que haga, ¿no es cierto? Siempre se ha encargado Dios de hacer saber esa voluntad. Vamos a compartir, ¿no es cierto?, acerca del pueblo de Israel. Para contextualizar, tenemos que decir de que Esdras es un hombre, ¿no es cierto?, un sacerdote judío, que de alguna manera, estando en el exilio, él mantiene, ¿no es cierto?, el conocimiento de la ley de Jehová, la ley que Dios le había dado a Moisés para que Moisés, ¿no es cierto?, la transmitiera al pueblo judío. Y siempre Dios se encargó de ser claro y conciso con respecto a los requerimientos que él pedía al pueblo de Israel por ser su pueblo. Él iba a ser su Dios, él iba a ser el Dios que lo iba a sustentar, el Dios que les iba a cuidar, el Dios que les iba a respaldar, pero ellos debían mantenerse bajo una actitud y bajo un caminar, ¿no es cierto?, bajo las ordenanzas y estatutos de Dios. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Esdras, ¿no es cierto?, ya en el exilio que fue, ¿no es cierto?, no de una casualidad, sino que Dios le había dicho a Israel: si ustedes obedecen, van a contar con mi ayuda, con mi respaldo y con mi bendición. Pero si desobedecen, tengo que hacer juicio también, porque dentro de lo que Dios quería mostrar con el pueblo judío era la justicia de Dios también. Que Dios es un Dios justo. Que el hombre que hace bien, Él paga bien. Y el hombre que hace mal, Él también paga mal. Israel sabía cuál era la voluntad de Dios. Pero ¿qué pasa? Israel desobedece y tiene que ir al exilio, ¿no es cierto? Usted conoce la historia, es exiliado Israel hacia Babilonia y resulta que están allá, ¿no es cierto? Pero Dios había prometido algo. Les había prometido que aunque estuvieran exiliados, de allá Dios se iba a preocupar de ellos y los iba a bendecir. Y los bendijo tanto que cuando estando en el exilio, ¿no es cierto?, eran bendecidos los judíos, que después les costó volver. De hecho, cuando tuvieron la oportunidad, ya que la historia cuenta, sobre todo en este libro de Esdras, que, ¿no es cierto?, Dios iba bendiciendo a Israel, y cuando tuvieron la oportunidad de volver a Jerusalén, a su tierra, a su pueblo, la ciudad que Dios había destinado para que fuera la ciudad de Dios, mire, muy pocos querían volver. Tal vez algunos decían: bueno, mis padres llegaron acá, formaron su negocio, qué sé yo, han sido bendecidos, ¿cómo dejo todo esto botado para irme allá donde no hay nada? Pero Dios se encarga a través de la historia de este pueblo de hacer que un hombre, ¿no es cierto?, un rey dijera: a ver, voy a dar permiso para que todos aquellos judíos que estaban, ¿no es cierto?, exiliados acá, ahora se vayan y se vuelvan a Jerusalén para que reconstruyan, ¿no es cierto?, las murallas, reconstruyan el templo y todo, porque Dios siempre se encargó de proteger, ¿no es cierto?, y salvaguardar, ¿no es cierto?, a este pueblo, y sobre todo lo que Dios había prometido. Dios había prometido que en Jerusalén había templo para adorar a este Dios. Resulta que llega este tiempo en que vuelven y el templo es reconstruido, las murallas de la ciudad son reconstruidas, pero algo faltaba. Se habían olvidado de los mandamientos, de los estatutos de Dios. De alguna manera, aunque a veces tenían, ¿no es cierto?, sus sacrificios que elevaban, ¿no es cierto?, a Dios en el templo, había algo que faltaba, y este algo era la ley de Jehová, la ley de Dios, que no solamente era necesaria, ¿no es cierto?, tenerla en forma, ¿no es cierto?, escrita, sino que era necesario que alguien la explicara, la enseñara. Porque Dios siempre ha querido que el hombre conozca, y sobre todo sus hijos conozcan de Él, de Dios, y eso se consigue a través de la palabra de Dios.
Y viene el tiempo en que Esdras es bendecido. No sé si se dio cuenta usted cuando leímos al principio, ¿no es cierto?, de este capítulo, dice Esdras, hijo de, hijo de, hijo de. Son varios nombres que aparecen para llegar a Aarón. Y usted sabe quién era Aarón. Fue el primer sacerdote que Dios había destinado para que ministrara en el templo en Israel. Y fíjese que este hombre Esdras era un sacerdote de esa línea sacerdotal. Por lo tanto, Dios no escoge a cualquiera para hacerlo, ¿no es cierto?, que la palabra vaya, que la palabra, ¿no es cierto?, sea enseñada, que los estatutos y los mandamientos de Dios sean entregados. No, Dios escoge, ¿no es cierto?, de linaje. Y ahora Esdras es considerado por Dios para esto. Pero Esdras tenía características, y es a lo que quiero llegar hoy día, tenía características hermosas por las cuales Dios lo miró a misericordia. Y vamos a estudiarlas para que podamos ver qué es lo que el Señor hoy día nos va a decir y enseñar a nosotros. Mire, por decir algo, este hombre, Esdras, subió de Babilonia y dice la Escritura en el verso 6 que era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. No solo dice que era diligente en la ley de Moisés, sino que Jehová Dios había dado. Primer punto, la ley y la palabra la había dado Dios. Y este hombre era diligente en ella. ¿Qué quiere decir al ser diligente? Que era preocupado, que estaba siempre atento a esa ley, que no la había desechado y que lo que había aprendido de ella, usted sabe que los judíos oralmente se transmitía la ley de Jehová. Y él había inquirido en esto, ¿no es cierto?, de alguna manera se había profundizado en esto y era diligente en esa ley. Primer punto, diligencia para eso. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Segundo punto importante, en la diligencia que él tenía con respecto a la ley de Jehová, Dios había puesto su mano sobre él para llevarlo, para bendecirlo, porque el hombre que se preocupa de las cosas, de los mandamientos, de los estatutos de Dios, de la palabra de Dios, es un hombre que va a ir, ¿no es cierto?, cuidado por la mano poderosa de Dios. Y eso lo habrá vivido usted y lo he vivido yo, porque cuando yo hago las cosas conforme a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios, Dios tiene una mano protectora sobre mí, que me va a llevar, ¿no es cierto?, a donde Él quiere llevarme, que me va a hacer respaldar cuando yo sea necesitado de respaldo. ¿Por qué? Porque Dios se preocupa de sus hijos. Entonces, estos atributos que tenía este varón, ¿no es cierto?, siendo diligente, le llevó a que Jehová Dios tuviera su mano sobre él. Y dice que ahora tiene él la oportunidad de subir a Jerusalén con algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes. Iban levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo. Y esto ocurrió porque Dios quería, ¿no es cierto?, que en Jerusalén, que en su templo, no solo hubieran sacrificios esporádicos, sino que también hubiera palabra, porque hermanos, si hay algo que Dios siempre se ha preocupado, es que sus hijos, la iglesia, su templo, su pueblo, tenga palabra de Dios. Cuando esto no ocurre, Dios va a mover todas las cosas para que haya palabra. ¿Sabe qué es impresionante en este tiempo que hemos estado resguardados, que no hemos podido abrir nuestros templos? Cómo la palabra de Dios ha llegado a diferentes lugares, de diferentes maneras, por diferentes medios. Hermano, por esta plataforma de Zoom, por Facebook y cuántas cosas más hay, hoy día se están usando para que llegue la palabra de Dios. Dios también se había preocupado de Jerusalén porque hacía falta palabra y la enseñanza en ese templo. Y Esdras era un hombre que había introducido en esto de la palabra de Dios. Y dice que llegan a Jerusalén en el mes quinto. 5 meses anduvieron para llegar a Jerusalén. Pero Esdras iba contento. ¿Por qué? Porque iba a cumplir la voluntad no de hombre, sino que la voluntad del Dios que lo había sacado. ¿Sabe que para Esdras había sido fácil quedarse en el lugar donde estaba? Porque era un hombre que era secretario del reino. Gracias a Daniel y todo lo que Daniel había, ¿no es cierto?, hecho en Babilonia, habían los hombres conocido al Dios verdadero. Y el Dios verdadero se había encargado de que los reyes, tanto Darío como el rey Ciro, que usted lo puede leer en la Escritura, habían entendido que el Dios de Jerusalén, el Dios de los judíos, era el verdadero Dios. Y habían aportado sus riquezas para reconstruir el templo, para reconstruir la muralla de Jerusalén, pero ahora faltaba que un hombre considerado y de la línea sacerdotal como era Esdras, venido de Aarón, de la simiente de Aarón, el primer sacerdote, llegara a ese templo a enseñar. Y Esdras recorre 5 meses para llegar
porque dice que en el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto, 5 meses después, llegaron a Jerusalén. Pero mire lo que dice también el 9, finalizando el verso 9, estando con él la buena mano de Dios. La buena mano de Dios, el hombre que se preocupa con diligencia de la palabra de Dios, el hombre que se preocupa de cumplir la voluntad de Dios, Dios se encarga de respaldarlo y llevarlo de su mano. Por eso es que, hermano, no debe el hombre que es creyente y que se rige por la palabra y que busca en la palabra toda fortaleza, no debe tener temores, porque Dios con su mano le sostendrá, le llevará, ¿no es cierto?, a donde Dios quiera que llegue. Y Esdras está en esta situación. Y fíjese que otro tributo, mire Luis, ¿por qué Jehová Dios elige a Esdras? ¿Por qué bendice a Esdras con esta tan noble bendición de ir allá a Jerusalén al templo a enseñar la palabra, a enseñar la ley? Dice, porque Esdras había preparado su corazón. En lo que respecta a la palabra, hermano, no es solamente intelecto. No son solamente capacidades humanas de retención de palabra. Tiene que ver, ¿no es cierto?, con otra cosa. Tiene que ver con el corazón. Dice que Esdras había preparado su corazón. ¿Cómo había preparado su corazón? Apartando de su corazón todo lo que era malo, todo lo que era desechado por Dios. Había dejado que su corazón se mantuviera, ¿no es cierto?, inquiriendo en la palabra, inquiriendo en la ley. Se había preocupado de que en su corazón hubiera y estuviera la voluntad de Dios. Ahí había un secreto. Y este secreto es que él había preparado su corazón. ¿Y para qué lo preparó? Dice, para inquirir en la ley de Jehová. Inquirir significa escudriñar, significa indagar, ¿no es cierto?, cuidadosamente. Es decir, que él había guardado su corazón y lo había preparado para poder profundizarse en lo que Dios había dicho, para profundizar en lo que Dios había ordenado y mandado. Yo quiero hacer aquí un paréntesis, hermano. Cuando usted ha conocido la palabra de Dios, no solo usted debe leerla de corrido, sino que tiene que leerla, guardarla, entenderla y indagar en ella. ¿Qué es lo que Dios está queriendo decirme? ¿Qué es lo que Dios está queriendo lograr en mí a través de esa palabra? Dice que él había preparado, Esdras, había preparado su corazón para inquirir, para escudriñar, para indagar cuidadosamente sobre ella. Y no solo tenía, ¿no es cierto?, el deseo de inquirir en ella, de indagar en ella minuciosamente, sino que ese fin era para poder cumplirla, dice. ¿Me está entendiendo lo que quiere decir? Porque Esdras había preparado su corazón. ¿Para qué? Para inquirir, para profundizar en la Escritura cuidadosamente, pero para cumplirla. Es decir, que todo lo que él había aprendido, lo que él había recibido de la palabra de Dios, de la ley de Jehová, era para cumplirla, y también ahora para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Él había encontrado las características poderosas que la palabra de Jehová Dios tiene, las características poderosas que la ley de Dios tiene. La ley de Dios quiere bendecir al hombre, hacerlo crecer, hacer que el hombre entienda la voluntad de Dios y saber, y quiere la palabra de Dios que el hombre conozca a Dios, conozca de Dios, conozca sus pensamientos, sus deseos, conozca sus voluntades, porque eso es lo que la palabra de Dios tiene. La palabra de Dios es el fiel reflejo de lo que Dios es la revelación de Dios. No es toda, por supuesto, porque nunca lo limitado de una escritura o lo limitado de los testimonios, lo que el hombre pueda ver, ¿no es cierto?, en su vida va a ser suficiente para conocer a Dios en profundidad. No, pero aquí está en la palabra de Dios, en la ley de Dios, lo que Dios quiere que el hombre sepa. Y lo que Dios quiere que el hombre sepa es suficiente para que el hombre viva una vida diferente, para que el hombre viva una vida confiada, para que el hombre viva una vida sabiendo que de Dios y de Jehová Dios vienen todas las cosas, y que el hombre y la mujer que está guardando su corazón y que busca diligentemente en la palabra de Dios va a tener el respaldo de Dios, va a tener los cuidados de Dios y va a saber también cuál es la voluntad de Dios para él. Ahora, si yo tuviera que preguntarle a usted, mi hermano, mi hermana que está en su casa ahí, ¿sabe usted cuál es la voluntad de Dios para usted? Si la sabe, hágala. Y si no la sabe,
haga como hizo Esdras, inquirir en la palabra, profundizarla, porque hay manantial de vida en ella. Hoy compartíamos en nuestra escuela dominical una riqueza extraordinaria, como Dios a los hombres cristianos, a los que ha llamado, a los que ha bendecido con hacer los hijos de Dios, a los que ha hecho renacer, que les ha dado una vida espiritual, los hace entender cosas maravillosas, los hace creer, ¿no es cierto?, en eso extraordinario, en esa herencia que nos espera y en tantas cosas más. Pero ahí está todo en la palabra de Dios. Si Dios se ha encargado de hacer que la palabra continúe, que no se pierda, a pesar de que muchos se han levantado contra ella, muchos han querido quemar las escrituras, muchos han querido exterminar y sacar las escrituras de diferentes lugares, pero la palabra sigue corriendo, sigue aumentando por diferentes lugares, sigue siendo conocida. ¿Por qué? Porque es Dios el que la dijo. Y Dios se va a encargar de que su palabra vaya por todo lugar y corra por caminos, y corra por ciudades, y corra por los países, sin que nadie pueda detenerla. Y si alguien intenta hacerlo, tendrá que pagar también, porque hay juicio para ello. Mire cómo Dios había hecho con Esdras. Esdras fue bendecido. ¿Por qué? Porque había mantenido un corazón dispuesto. Había preparado su corazón para entender la palabra, para poder comprenderla, interiorizarse en ella, pero también para hacerla y luego enseñarla. Hermanos, hoy día, como conclusión de esta palabra, Dios se ha encargado de que usted conozca cosas maravillosas, cosas que mucho, el común de los seres humanos, no entienden ni saben, pero usted toma una Biblia y lee un trozo, una porción, y Dios le da claridad, le da entendimiento, le da sabiduría del cielo, le da revelación del cielo para que usted pueda entenderla, pero no se quede solo con entenderla, haga la suya, practíquela y enséñela también a otros. Los padres de familia tenemos la obligación de que nuestros hijos conozcan de Dios, conozcan de su palabra, conozcan cuál es la voluntad de Dios, conozcan que Dios tiene riquezas extraordinarias para ellos, pero que nosotros somos los encargados de enseñarla. Hoy el Señor necesita hombres como Esdras que se dediquen a esto, que busquen en la Escritura, en la palabra de Dios, lo medular, esa riqueza que hay, ese querer de Dios para el hombre. Dios siempre ha querido lo bueno para los hombres. El pueblo de Israel, cuando estaba en Babilonia, cuando estuvo deportado, fíjese que no era porque Dios quisiera que eso ocurriera. Si era cierto, Dios lo permitía y era voluntad de Él, porque era un juicio que ellos tenían, pero Dios nunca quería eso para ellos. Tenían que aprender que a través de la voluntad de Dios, y a través de su escritura y de sus leyes, ellos podían ser bendecidos. Y si desobedecían, tenían que sufrir las consecuencias, pero si obedecían, también eran bendecidos y prosperados. Hoy el Señor quiere que usted y yo conozcamos lo mismo. Hermano y hermana, la palabra del Señor es poderosa. Dios se mueve hoy día de una forma extraordinaria a través de su palabra. Muchos corazones son cambiados, muchas vidas son transformadas, muchos hombres y mujeres conocen la voluntad de Dios, muchos hombres y mujeres conocen y reconocen en la palabra de Dios la fortaleza. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor es espíritu y es vida. Jesucristo en uno de sus pasajes en el Nuevo Testamento dijo: mis palabras son espíritu y son vida. ¿Qué quiere decir? Que son algo en movimiento, algo que causa mover, algo que transforma los corazones. ¿Por qué es importante que el cristiano hoy día maneje las escrituras, las conozca, y no solo las conozca, sino que también las practique y también las enseñe? Porque Dios quiere que su pueblo sea un pueblo especial. Dios quiere que su pueblo sea un pueblo que se maneje, ¿no es cierto?, a otro nivel, que conozca en la profundidad la vida, que conozca en la profundidad al Dios, ¿no es cierto?, que le ha llamado. Y usted y yo tenemos esa responsabilidad. ¿A qué nos llama el Señor hoy día? Al ejemplo que nos deja Esdras. Primero, era un hombre que con diligencia se había preocupado de la escritura de la ley de Jehová. Era un hombre que había preparado su corazón. Era un hombre que había practicado esa palabra. Y era un hombre que ahora estaba dispuesto a caminar larga distancia para llegar a enseñar esa palabra a otros donde había necesidad. Esa misma labor la tiene usted y la tengo yo hoy día, como padre, como pastor, como miembro de una congregación. Esa misma responsabilidad la tiene usted como padre, como hermano en la fe, como, ¿no es cierto?, siervo del Señor también. Es decir, mis hermanos, encontramos en la palabra de Dios todo lo que necesitamos para poder vivir una vida plena, una vida de bendición. Así lo decía la Escritura hoy día, en lo que leíamos la carta a los Efesios. Terminando el primer capítulo, decía que el Señor Dios, en Cristo Jesús, que es la cabeza de la iglesia, ha depositado toda la autoridad para que Él nos lleve a una plenitud de vida. Y eso está en la palabra de Dios. Por eso, mi recomendación, y no es la mía, es la del Señor, es que usted indague,
profundice las Escrituras y haga de ellas la bendición suya, como yo hago de ella la bendición mía. ¿Por qué he decidido tomar este mensaje hoy? Porque estamos a punto de comenzar un mes que es muy conocido aún por el mundo secular, el mes de la Biblia. Pero que esto no pase por ser solamente un recordatorio, sino que pase a ser, ¿no es cierto?, una necesidad, sobre todo del pueblo cristiano creyente, que todos, hermanos, conozcamos de las Escrituras. Vienen algunos desafíos para este mes que vamos a compartir. Ya se los voy a dar a conocer antes de terminar este servicio, pero por lo pronto, terminando y concluyendo esta palabra, pido al Dios del cielo que ponga en usted hambre de la palabra de Jehová, de las Escrituras, hambre de indagar en la ley de Jehová, que es lo que Dios quiere para usted y para mí. Le voy a invitar ahora a que incline su rostro ahí donde está y oremos al Señor y le pidamos que Él nos bendiga a través de esta palabra. Oramos. Señor, ante su presencia estamos en esta hora. Oramos y clamamos y damos gracias por la palabra que usted nos ha dado. Como a través, Señor, de estos ejemplos de Esdras, podemos darnos cuenta cuál, Señor, es nuestro deber hoy, cuál es nuestra responsabilidad. Señor, como hijos suyos necesitamos y tenemos como deber conocer su palabra, conocer las Escrituras, conocer su voluntad, conocer sus leyes y mandamientos, saber lo que usted quiere de nosotros y para nosotros. Y siempre, Señor, usted nos ha llevado a bendición. Lo que usted nos ha mandado, lo que usted nos ha ordenado es para propio provecho y bendición nuestra. Por lo tanto, en esta hora, Dios mío, pido que esta palabra quede grabada en los corazones de todos mis hermanos, de todos quienes escuchan esta palabra y aún de todos los que la escucharán, Señor, porque hay plenitud de vida en su palabra, hay vida en su palabra, hay, Señor, bendición en su palabra, hay provecho en su palabra. Por eso, Señor, pido en esta hora que los corazones que han oído este mensaje puedan sentirse tocados y motivados a la vez, Señor, para escudriñar estas Escrituras que son tan hermosas y que nos hacen sentir en nuestro corazón, Señor, plenitud de gozo. Señor, bendiga, confirme estas palabras y hágala, Señor, que queden grabadas en los corazones y las mentes de toda esta congregación. Pedimos esto medio de gracia, lo confirme, y esta oración lo pedimos por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.